intestinal. El presente foro organizado por el Grupo 3 de la sección I hablará sobre la amebiasis intestinal, la cual es una infección provocada por el parásito Entamoeba histolytica, que tiene una distribución global y una prevalencia alta en países donde predominan condiciones socioeconómicas y sanitarias escasas. Por lo general es asintomática, pero puede llevar a la muerte. Por ello, se compartirá la historia de la enfermedad y sus respectivas prevenciones. A continuación, estará nuestra compañera Kimberly Muñoz compartiendo acerca del periodo prepatogénico, la tríada epidemiológica y el estímulo. Periodo prepatogénico. Se caracteriza porque el organismo se encuentra en equilibrio, está en interacción el agente causal de la enfermedad, el huésped y el ambiente. La pérdida del equilibrio solo se presenta por una multicausalidad. Se dice que el agente es un protozoario que presenta dos formas en su ciclo vital, el quiste y el trozofoito. Huésped. La fuente de la infección en la amebiasis intestinal es el hombre. Aunque se puede encontrar en algunos animales infectados, la prevalencia en ellos es baja. La infección humana a partir de estos reservorios es de poca importancia. Se dice que el ambiente es agua, tierra y alimentos contaminados y predomina en las zonas tropicales. Por ejemplo, en los climas calurosos se dice que los quistes tienden a tardar más tiempo en las heces. Continuando, nuestra compañera Amarilis Franco compartirá el periodo subclínico o de incubación y parte del periodo clínico como lo es el horizonte y la prodrómica de la enfermedad. El periodo subclínico consta de 3 fases, que es la incubación, latencia y estímulo secante. La incubación se da por la liberación del quiste en el estómago por la acción de los jugos gástricos. Por lo general puede llegar a durar entre 2 a 4 semanas, aunque varía de días a meses. Latencia se da por el enquistamiento de nuevos trofoitos que no invaden al quiste. Y el estímulo secante es cuando nosotros ingerimos ya sea bebidas o alimentos que contengan material fecal de las personas contaminadas. La transmisibilidad puede durar años, ya que existen personas que son portadores asintomáticos de la enfermedad, mientras que la susceptibilidad de la infección en general, aunque puede que exista cierta inmunidad parcial adquirida en zonas endémicas. El periodo clínico está el horizonte clínico, que son las primeras manifestaciones de la enfermedad, y la prodrómica, que son los síntomas en sí. Por ejemplo, los cólicos abdominales, la diarrea, la fatiga, vómitos, fiebre y pérdida de peso involuntario. Continuando con el periodo clínico, nuestra compañera Melanie Orozco hablará sobre la clínica y la resolución. Clínicas son los síntomas y signos específicos, en los que se encuentra la sensibilidad abdominal, heces con sangre, paso de heces líquidas con franjas de sangre de 10 a 20 veces por día, moco en las deposiciones que se denomina astenia. La resolución se encuentran las complicaciones que son la amebiasis cutánea, abscesos hepáticos, pulmonar y cerebral, perforaciones intestinales, apendicitis, hemorragias, granulomas, taponamiento cardíaco y desequilibrio entre los electrolitos y los ácidos base. La convalencia varía dependiendo de los hábitos de cada persona. La curación con un diagnóstico oportuno se puede llegar a curar, sin embargo se puede llegar a la muerte. La recaída puede suceder si se vuelve a estar expuesto al virus. Las secuelas que deja son amebiasis crónica, abscesos en áreas como el cerebro, dados a nivel histólicos en el colon, producto de la colitis y la necrosis. La muerte puede ser provocada por hemorragias, deshidratación, abscesos cerebrales o desnutrición. A continuación, nuestras compañeras Stephanie García y Diana Fingal compartirán las prevenciones, los tipos y cuáles son ante esta enfermedad. Prevención primaria. Se lleva a cabo en el periodo prepatogénico. El objetivo de las acciones de prevención primaria es disminuir la incidencia de la enfermedad
Dentro de la prevención primaria encontramos dos niveles: promoción de la salud y protección específica. La promoción de la salud proporciona información para que la población obtenga una buena educación sobre las medidas para una adecuada higiene. Asimismo, se imparten conocimientos para que la población conozca sobre la enfermedad, cuáles son los riesgos y cómo evitarla. La información puede ser brindada por charlas, radio, televisión, autoparlantes, periódicos, material impreso o incluso consulta directa. Protección específica. Es un control de manipuladores de alimentos, evitar el consumo de agua no potable, eliminar vectores como cucarachas y moscas y la desparasitación cada 6 meses. Prevención secundaria. Se lleva a cabo en el periodo patogénico. Su objetivo es reducir la prevalencia de la enfermedad. Dentro de la prevención secundaria encontramos el diagnóstico precoz. Para el diagnóstico de la amebiasis intestinal se pueden realizar exámenes con microscopía de luz que se basa en la identificación del estado del parásito, prequistes, quistes y trofozoitos. Los estudios imaginológicos como la radiografía de tórax, ecografía hepática, la tomografía computarizada, la resonancia magnética y la realización de corpoparasitoscópicos de concentración para la identificación de quistes en materia fecal sólida o pastosa, cultivo in vitro o examen directo de heces, el análisis morfológico de estructuras, inclusiones citoplasmáticas y elementos fagocitados como eritrocitos, junto con la movilidad del parásito, son fuertes indicadores del potencial patogénico, pero requiere de gran experiencia del profesional. Los otros dos puntos que se llevan a cabo en el segundo nivel de prevención es el tratamiento oportuno y la limitación del daño. Respecto a la primera, el tratamiento oportuno se divide en farmacológico y no farmacológico. El farmacológico debe ser inmediato y de acción luminal. En este caso se da diodohidroxiquina de 650 miligramos por 20 días en una toma de 3 veces al día. Este tiene la función de eliminar quistes y trofozoitos, además de amebicidas que pueden ser tanto por vía oral como intravenosa. Otros medicamentos que se utilizan son el metronidazol y tinidazol. El metronidazol se da 30 miligramos por cada kilogramo en un periodo de 7 a 10 días. Y tinidazol son 2 miligramos por día en una sola toma por 2 días. Estos tienen la función de eliminar las amebas que están en las áreas tanto intra como extraintestinal. Ahora, el no farmacológico consiste en la rehidratación oral, la corrección del desequilibrio hidroelectrolítico y una nutrición adecuada. El siguiente punto es la limitación del daño. Este hace mucho énfasis en la hidratación constante. A la vez se deben lavar las manos después de ir al baño y antes de cada comida. Se debe evitar ingerir alimentos irritantes y grasos. Debe de ser constante con la medicación que se le ha brindado y si en dado caso se requiere un ingreso hospitalario. Por último, el tercer nivel de prevención. Este consiste en la rehabilitación del paciente, tanto biológicamente en los órganos que han sido dañados por el microorganismo, como la recuperación del peso que se ha perdido en el proceso, así como socialmente, ya que este paciente necesitará un cambio de educación con respecto a sus hábitos y medidas de higiene. Las conclusiones. La amebiasis intestinal y extraintestinal sigue siendo un problema de salud pública en países de área tropical, ya que en ambientes calurosos los quistes se degradan con mayor dificultad. Esta debe ser tenida en cuenta para cuadros clínicos abdominales, en particular ante la presencia de abscesos hepáticos. Es importante resaltar que la tasa de mortalidad de la enfermedad en casos extremos es de 50 a 80%.
La falta de higiene es un factor fundamental en la prevención de esta enfermedad, por lo que en áreas de escasos recursos es muy frecuente. Debe analizarse los resultados del laboratorio en el contexto de la historia clínica, como también los aspectos epidemiológicos. En nuestro medio, la etiología más frecuente de un absceso hepático aún sigue siendo la mediana. Existen en la actualidad unos 50 millones de casos de enfermedad sintomática y está asociada a más de 100.000 muertes al año. Como último, la amebiasis es la tercera causa de infecciones parasitarias. Esto fue amebiasis intestinal por el grupo 3 de la sección I. Muchas gracias.